Desbordes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes. Episodio 8. Creencias. Hola, bienvenidos al último episodio de este primer ciclo de Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Y hoy está con nosotros Sandra Torlucci para terminar este primer ciclo. Sandra es profesora en letras, investigadora de la UBA, de la UNA, es profesora del seminario Prácticas Artísticas y Modos de Pensamiento de la maestría, se dedica hace muchos años a la semiótica del teatro y del audiovisual y desarrolla sus investigaciones en torno a las relaciones entre modos de enunciación, performance y producción de corporalidades. Y te invitamos, Sandra, hoy, y además es, claro, por supuesto, rectora de la Universidad Nacional de las Artes. Y te invitamos sobre todo por tu trayectoria de investigación, que nos parece que vincula bien tu modo de posicionarte en el interior de la academia y tu posición política dentro de la academia para trabajar en torno o hablar en torno al tema de las creencias. Hay un texto de Deleuze que en los escritos sobre cine, en el que él dice que lo que tiene que hacer el arte a partir de ahora es volver a darnos la creencia en el mundo. Que el neoliberalismo lo que ha hecho es retirarnos la posibilidad de creer en las cosas que nos están pasando y que eso nos deja como en una instancia de incredulidad permanente, y que lo propio del arte es revincularnos con el mundo, trabajar otra vez en afirmar una creencia con el mundo. Me gustaría que comencemos por ese lado, por escucharte vos cómo pensás ese lugar del arte a la hora de afirmar esas creencias. Yo te cuento un poco la historia de esa lectura de Deleuze y sus antecedentes, porque en realidad empecé leyendo a Nietzsche yo en relación al origen de la tragedia, cuando en la universidad, mientras estudiaba, una profesora había organizado una mesa, un trabajo importante con la gente de artes dramáticas, que era el viejo conservatorio, digamos, la vieja escuela nacional, antes del IUNA, antes de la UNA. Yo estudiaba todavía mi carrera de grado, mi profesorado en letras. Y se armó esa mesa y empecé a trabajar fuertemente con los conceptos de Nietzsche, sobre todo en el origen de la tragedia. Porque yo siempre estudié desde las artes, nunca leí filosofía desde otro lugar, digamos, sino desde la estética, desde la semiótica, ¿no? Vinculado a mi formación de base. Y en ese momento, cuando trabajaba Nietzsche, yo recuerdo que empecé a hacer centro en ese concepto de la metafísica de Nietzsche, que era contraria a todas las nociones de metafísicas tradicionales en la filosofía, y sobre todo cuando lo vinculaba con el arte, ¿no? Eso va a cambiar después en Deleuze, pero me parece que es importante ese primer impacto que a mí me genera esa frase de Nietzsche de que la única metafísica es el arte. Entonces eso orientó desde el final de mi carrera hasta el principio de mis investigaciones, una vez que me gradué, mi pensamiento sobre el arte. Y Deleuze llega un poco después, cuando yo ya estaba dando clases, a principios de los 90. Empecé a dar clases en semiótica del cine y empecé a trabajar con los textos de Deleuze, de la imagen movimiento y la imagen tiempo. Y en la imagen tiempo, que es donde él desarrolla esta relación específica entre la creencia, el arte y el mundo, ¿no? Porque después él antes había trabajado mucho, digamos, la inmanencia, la creencia, etc. A mí me despierta una profunda creencia, justamente, me despierta una profunda convicción, que es que la única forma de recrear el mundo, de conocer el mundo, es a través de la afección que genera el arte, de la afección que genera la imagen que te convierte en un vidente, ¿no? En una vidente, es como te pone en una imagen mundo, te hace ver el mundo desde una distancia distinta a la de la lógica, a la de la gramática del cuerpo, inclusive, no solamente la gramática del pensamiento, ¿no? o el método de un pensamiento que se va esquematizando, sino también desde un cuerpo que se va esquematizando, que es lo que a mí más me interesaba cuando yo empezaba a trabajar en teatro.
que el cuerpo también tiene un esquema sensoriomotriz que te va gramaticalizando los gestos, que te va gramaticalizando el afecto, la percepción, y sin embargo esa imagen del cine, que el cine piensa de otra manera, ¿no? Según Deleuze piensa de otra manera, y entonces te lleva a ver el mundo también con otra percepción y desde otra afección. Y esa relación con la creencia en el mundo, es donde yo vinculo fuertemente, que es donde vincula, bueno, el propio Deleuze, ¿no? La relación con Nietzsche, digo, y ahí que cambia la noción de metafísica completamente por la inmanencia, ¿no? Y la de pensar que la vida y el cuerpo se relacionan estrictamente con la producción del mundo. Ahora, el capitalismo hace hincapié, como también Nietzsche lo decía, en el futuro después de la vida, ¿no? En un futuro, en una trascendencia que no amerita ninguna importancia en realidad, porque no tiene nada que ver con ninguna posibilidad de vivir, sino con la posibilidad de la muerte. Esa metafísica nietzscheana, digamos, de la religión que te hace comportar en la vida preparándote para el más allá que sería el futuro. Para mí el capitalismo y el neoliberalismo, el libertarismo hoy, se especializan en prometer después del sufrimiento la felicidad. Esa idea que hoy no está tan presente, nos sacrificamos hoy para que en algún mañana, que nunca sabemos cuándo llega, probablemente en el juicio final, que será, no sé, incontables milenios después de hoy. Y bueno, eso es ese sacrificio, digamos, que se supone que hay que creer para luego expiar las culpas, etcétera, y llegar al lugar del ascenso o de Dios, digamos, de lo divino. Es hoy lo que cree mucha gente cuando vota estas políticas, cuando apoya estas políticas, ¿no? O sea, han convencido otra vez a los pueblos de esa necesidad del sufrimiento. Y me parece que el arte es exactamente lo contrario. Por eso Deleuze dice, el arte crea problemas, el arte te crea la relación, digamos, obliga a las personas a crear el problema, la relación con lo inmediato, con la vida, con lo que está acá. Me parece interesante que esto que decís, que el arte crea lo contrario, pero no es que crea lo contrario porque no va a haber sacrificio en el arte. Lo contrario aquí no es una vida no sacrificada, sino una vida que problematiza el sacrificio, que pone el problema en el sacrificio, que dice, bueno, pero ¿por qué este sacrificio es así? ¿Y por qué tengo que seguir creyendo que en el más allá va a venir la solución a este presente? Algo interesante en lo que estás diciendo, que es ese vínculo entre cuerpo, arte y creencia que define una cierta politicidad del arte, que está en esa idea de inmanencia de Deleuze, que creo que es la posibilidad de una afirmación, de pensar afirmativamente el presente, ¿no? Y sí, porque es, digamos, la posibilidad de... Vuelvo a la idea de salirse de lo gramatical, de salirse del esquema, ¿no? O sea, el cuerpo y la afección, percepción-afección, que es lo que el arte produce, porque Deleuze básicamente se ocupa en su última obra, en que es la filosofía, se ocupa específicamente de diferenciar las formas de producción de conocimiento. Para él el arte es una forma específica de producción de conocimiento, que es la única posibilidad de generar afectos y perceptos, el pensamiento artístico, digamos. Entonces, esa producción de afectos y perceptos sale de la acción-reacción, del encadenamiento lógico o del encadenamiento fisiológico, digamos, o perceptivo. En esa salida, el cuerpo, digamos, que es lo que logra la percepción y también la afección, reconduce la energía justamente para poder generar otras alternativas, ¿no?, de vida. Entonces, en ese devenir aparece un flujo creativo que no es una creación de la nada o una creación de lo inexistente, sino una reconfiguración de las energías, ¿no?, de las energías del propio cuerpo. En ese sentido me parece que
está buena esa relación con la vida que Deleuze plantea. Y de esas energías que no están dirigidas a pensar el futuro, como en el caso del neoliberalismo o del capitalismo, sino que están dirigidas a pensar nuestro presente, a pensar ahora cuáles son nuestros problemas y de qué modo en este ahora podemos revincularnos y recrearnos, en el doble sentido de crearnos y tener una creencia respecto de este presente que nos pasa, ¿no? Sí, es interesante, crearnos y tener una creencia es prácticamente lo mismo, ¿no? En el sentido deleuziano, digo, crearnos es creer. Si uno no cree en el mundo, no puede crear. Eso es por un lado. Por otro lado, el tiempo es fascinante en Deleuze, pues lo toma de Henri Bergson, vamos a decir Henri, no me sale muy bien en francés, pero que es duración, o sea, no existe separado pasado, presente y futuro, es una duración, el tiempo tiene que ver con una reconfiguración permanente de la memoria, ¿no? Entonces el futuro no existe separado del presente. Y en ese sentido, lo que vos hagas en cada momento de tu vida va generando la posibilidad de futuro, ¿no? Va generando la condición de futuro de alguna manera. Pienso, bueno, lo dijiste, y aquí sí en tu función de rectora, ¿no? Crear y creer, la divisa de nuestra universidad, ¿no? Creamos mundos, también es una forma de creer en el mundo. Digamos, es darle una creencia al mundo. Crear no es una cosa, digamos, en abstracto, crear como, bueno, de la nada vengo y pinto un cuadro, de la nada vengo y pinto y hago una obra de teatro, una obra audiovisual, sino que crear esta universidad no solo crea, sino que cree en el mundo. Me parece que hay una apuesta política por la creencia en el mundo de parte de la Universidad Nacional de las Artes. Y por sostener los mundos que uno crea, ¿no? Que es bien una tarea del arte también, sostener esos mundos, ¿no? Porque van modificándose permanentemente y hay que atender esa variación, digamos, ¿no? Es una variación que en el cine se da, esa idea se da, no sé, por ejemplo en Godard, ¿no? Que aparece todo el tiempo trabajada, o en Bergman, que aparecen las músicas, por ejemplo, trabajadas en diferentes momentos, la misma melodía, en diferentes fragmentos, o no sé, las repeticiones en el cine que nunca son iguales. Me parece que la creación de mundos, que tiene que ver exactamente con la creencia y sostener esos mundos en su variación, son cuestiones fundamentales y hacen a la política, pero a la política entendida como la vida, ¿no? Como, también, otra vez, como la conjunción de relaciones, de afectos, de percepciones. Me parece que lo que nosotros podríamos decir que ocurre también contra el libertarismo es que el trabajo de las artes es un trabajo en equipo, es un trabajo colectivo, es un trabajo de muchas energías y deseos que se unen. Pensaba cuando dijiste de esa tarea política, pensaba ahí más tal vez en el pensamiento de Rancière, en la idea de, bueno, lo político como abrir la comunidad a aquellos que no tenían parte en ella. La instancia, el arte como una instancia política le da visibilidad, le da perceptibilidad, le da audibilidad a aquellos que habían estado o que están de hecho excluidos de nuestro presente. Sí, y le dan, pensando en Gramsci también, le dan la perspectiva de cómo ampliar a los que están adentro, pero quieren políticamente ampliar a quienes no están en el reparto, ¿no? Diría Rancière. Y a mí me parece que esa perspectiva es solamente artística. O sea, la apertura de ese horizonte, volviendo a lo de la ruptura de lo sensoriomotor o la ruptura de la gramática o de la lógica, solamente la produce el arte, ¿no? Esa casi quitar el horizonte fijo, ¿no? El horizonte de pensamiento o el horizonte de acción que ya está establecido, correrlo y permitir que entren otros aspectos de la vida. Me parece que la política para Rancière tiene que ver con eso, por eso que junta tanto lo estético en el umbral, digamos, de
del conjunto, digamos, de cuando amplía los derechos o cuando amplía las políticas, y que eso molesta tremendamente a cualquier otro pensamiento político. Eso es lo que molesta, porque generalmente, que también, digo, no lo digo yo, pero pasa, y lo dice Rancière específicamente, lo que está contenido en la distribución protesta cuando le sacan lo que tiene para dárselo a otros. Ese es el pensamiento del establishment, ¿no? O de lo que ya está contenido. Pienso en esto último que dijiste, nunca lo había pensado así, pienso en la película En la Ciénaga de Lucrecia Martel, ¿no? En darle ese contenido a esos otros que están ahí como expulsados, que esa clase media no puede ver, pero que están ahí, ¿no? Las empleadas domésticas, que llevan una vida mínima, que llevan una vida alrededor de la familia burguesa y que están invisibilizadas en el interior de esa familia y que de pronto... Me hiciste acordar a un montón de obras de arte juntas. A ver, desde Las Meninas, digamos, de Velázquez hasta, no sé, Babilonia de Discépolo, que es teatro, pero bueno... Me encanta que podamos pensar en diversas... Sí, ¿no? Pues la pintura del barroco de Velázquez ya muestra las hilanderas, muestra los cuidadores de las meninas, muestra, digamos, un mundo de la corte, que no es el mundo de la corte, que muestra el resto de los cuadros del paradigma, digamos, pictórico del momento. El barroco tiene ese corrimiento también, que es parecido, por eso es tan... Para mí tan político el barroco. Hablaste de teatro, que es algo y de específico Babilonia. tuyo, digamos. Babilonia, me acordé. Me gustaría que trabajes, sí. que nos cuentes algo de eso. Debe haber más, pero la primera que me vino a la cabeza fue Babilonia y Discépolo, que para mí Discépolo, Armando Discépolo es... un inmenso, un gran dramaturgo, y bueno, y básicamente organiza un mundo de corridos que en ese momento son migrantes que recién se integran a la comunidad, digamos, porteña, y que nunca están representados en la escena. Siempre están, digamos, en personajes secundarios, en personajes menores, diría Deleuze, claro. También, ¿no? En los personajes menores. Y ellos ahora se transforman en Discépolo, se transforman en protagonistas, se transforman en justamente los que llevan adelante las situaciones dramáticas. Y eso es interesante porque hay algo del arte y la insistencia de algún arte, ¿no? De algunas formas del arte. También tenemos que decir que hay arte hegemónico, que hay una hegemonía cultural, y que hay arte que repite, replica y reproduce el pensamiento del poder, y hay arte que no. Entonces también, digo, no romantizar toda producción artística, claro, sino justamente la que tiene que ver con lo más vital, con esta creación de problemas, con esta creación de afecciones, con esta reconfiguración de percepciones. Lo performático, que es algo que a mí me apasiona, tiene que ver con ese permanente desarrollo y corrimiento de las normas, de los géneros, del teatro, digamos, establecido, del cine clásico. Dijiste que te apasiona lo performático. Sí. ¿Por qué te apasiona lo performático? ¿Qué ves ahí? Por esto mismo que estamos charlando, porque es porque resiste a la hegemonía, porque resiste a la permanencia, porque siempre está poniendo con el cuerpo, ¿no? Una transformación, una dinámica también en el acontecimiento, digamos. O sea, no es una reacción establecida en una cadena que se genera provocación, acción, reacción, etcétera, sino que abre la posibilidad de la acción al acontecimiento, digamos, se abre al acontecimiento. Entonces me parece que aparece algo de creación pura en el momento de lo performático, ¿no? También pienso que lo performático tiene esto interesante en lo que estabas diciendo vos, creencia, creatividad, que hace aparecer cuerpos, que produce la aparición de esos cuerpos desplazados, desclasados, marginalizados, subalternizados. Pienso en los cuerpos de los niños en Leonardo Fabio, pienso en los cuerpos de las mujeres en todas las luchas feministas de las que vos sos especialista y te dedicas hace mucho tiempo a eso, o pienso en los cuerpos de las comunidades ancestrales durante tantos tiempos obturadas de la escena nacional. Pienso cómo lo performático, esa estética de lo performático, como dice Fischer-Lichte, permite la emergencia, o Diana Taylor,
permite la emergencia de esos cuerpos que estaban ahí, pero estaban en una zona invisibilizada o no perceptible de nuestra escena cotidiana. Sí, otra vez eso, ¿no? Los que están afuera que pasan, el arte trabaja con esa apertura para que empiecen a vivir la misma vida que los que están adentro, o una vida, digamos, un mejor vivir para todas las personas. En ese sentido, la verdad es que me parece que no hay otra forma que lo performático, y que el arte cada vez es más performático. En realidad es más interdisciplinar, es más performático, tiene, digamos, particularidades en nuestra época que hacen que no pueda generarse las redes, digo, ¿no? Las redes que empiezan a producir arte no solamente información, no solamente momentos, digamos, llamativos de los individuos, que son cosas que llaman la atención y asustan, pero también empiezan a aparecer otras vinculaciones, otras relaciones. El streaming mismo, ¿no? Tiene otra llegada, tiene tal vez una pérdida del aura de los otros medios, digamos, más hegemónicos, pero tiene en esa pérdida del aura una posibilidad de acceso a muchas más personas, y en ese sentido se vuelve diferente el arte porque, bueno, me estoy acordando de la otra vieja discusión entre Adorno y Benjamin, pero bueno, se vuelve a dar esa discusión, ¿no es cierto? Si es el streaming o las redes o los memes son arte o no son arte, hasta dónde, algunos, cuáles, ¿no? Se vuelve difícil legitimar, se vuelve difícil, ¿no? Trabajar sobre algunos cánones, se vuelve difícil. Bueno, a mí me parece apasionante eso. Eso es bien performático. A mí me parece interesante una cosa que dijiste, bueno, en las redes hay arte, hay información, y después dijiste algo sobre el vínculo, y me parece que lo que diferencia arte e información en las redes es el tipo de vínculo que el arte crea y que la información es incapaz de crear, que la pura información no crea vínculos en última instancia, o crea un vínculo en el que la creencia ha sido anulada, mientras que el vínculo artístico, aún en las redes, aún con las dificultades de la discusión del aura y del no aura que en las redes puede haber, hay como una, vamos a decirlo así, una pulsión a revincular algo en las redes a través del arte. Y sí, es la pulsión del arte. Para mí eso es fundamental, y la información en cambio no, porque está gramaticalizada, porque está como establecida, está esclerosada, y ni hablar de las fakes. Lo que las fakes quieren es no vincular, desvincular, ¿no? La imagen del texto, la referencia del signo, ¿no? Lo que está pasando hoy es que hay toda una tensión entre lo que se vincula y lo que está desvinculado. Me parece que por ahí hay que trabajar un montón, en las clases por lo menos, yo trabajo un montón con los estudiantes en relación a eso, porque las redes ya están, porque la inteligencia artificial ya está, porque la producción hoy es tecnológica también, y entonces hay que hacerse cargo de estos nuevos vínculos que se producen, que el cuerpo produce con lo otro, ¿no? Con todo lo demás que no es cuerpo, y que los otros también participan en esa instancia. Y la cuestión de los otros, bueno, vos dijiste soy feminista, soy semióloga, configuro, claro, soy como el demonio para el libertarismo, soy el antagonista, ¿viste? A mí eso de ser antagonista me parece que es un problema hoy en día en el arte. No yo que hago teatro, digamos que trabajé muchos años estudiándolo, me parece que el tema de protagonista y antagonista en cine y en teatro son problemáticos, porque justamente establecen esas dicotomías de las que no se pueden salir y generan acción-reacción. Entonces me parece que hay que pensar más abierto, y yo creo que en este sentido lo que vos estabas diciendo y lo que tratábamos de pensar respecto de las redes es fundamental. No hay que ponerse otra vez en apocalípticos e integrados, digamos. Las redes son un medio, y ese medio es humano. Y eso es la otra cosa, ¿no? El arte siempre está vinculado con la vida y es humano. Me parece interesante dos cosas más que estás diciendo ahora. Por un lado, el esfuerzo del arte como forma de pensamiento para no producir nuevos binarismos, ¿no?
que tal vez el gran peligro nuestro es reintroducir como profesores, como investigadoras, como investigadores, es reintroducir binarismos, estar muy atentos, con la guardia muy alta, no introducir binarismos, que es lo propio de estos discursos libertaristas, reintroducir todo el tiempo binarismos argentinos de bien frente a algo que no sabes qué es porque no se define nunca, etc. Y por otro lado, eso me parece súper importante para el arte, para un pensamiento del arte. Y por otro lado, vinculado a esto, un pensamiento contra el nihilismo de la información. Recuperando el inicio de tu presentación de hoy, que te ubicaste en el interior de Nietzsche, ¿no? Que me parece sensacional. La crítica de Nietzsche al nihilismo radical, como una forma de no creer en nada, justamente. El nihilismo como la fórmula que dice no creo, no puedo creer, ni quiero creer, que es tal vez lo más, para mí, que decididamente define el libertarismo. No puedo creer en nada, no quiero creer en nada, no hay nada en que creer y hago lo que sea porque ningún valor se puede sostener ni en el presente, ni en el futuro, ni nada. Y todo lo que vos estás planteando iría como en el sentido contrario. Afirmar la vida como un lugar de creencia, la vida como un lugar de creencia, ¿no? Y sí, porque la afirmación de la vida justamente se da en esa creencia del mundo. Entonces, la cuestión de nihilismo, en el caso se vincula, por un lado, con la destrucción de la vida y la naturalización de la destrucción de la vida, porque se naturaliza la humillación, se naturaliza la violencia, se naturaliza la muerte misma, la pobreza, se naturaliza cualquier situación en un discurso que a su vez se aglutina en la idea del sufrimiento necesario. Entonces son como esas dos cuestiones, el nihilismo es descreer de la propia vida, del propio mundo, del propio presente, te genera la necesidad de disminuir el presente para ser feliz en un futuro que no se sabe cuándo será, y por eso está, vinculado al sufrimiento. Lo único que creen es en el sufrimiento. Yo creo que la única creencia actual de la que se hace cargo el libertarismo es la del sufrimiento. Creo en el sufrimiento porque eso hace que yo justifique la pérdida de todo el presente en pos de un futuro que algún día llegará. Y el arte es exactamente lo contrario. ¿Y qué sería eso contrario en lo que cree el arte? La afirmación de la vida, la creencia en la vida y en el mundo, la posibilidad no de crear mundos en el sentido de otros mundos, sino la posibilidad de crear lo que sea necesario en este mundo, ¿no? Que eso me parece que también es importante. No es creo otro mundo porque no me gusta. Incluso la ficción o la ciencia ficción. De hecho, la ciencia ficción actualmente, que podría discutir alguien que estudie género si es ciencia ficción o no, pero hoy la distopía está como de recontramoda en el cine, en las series, en todas las producciones audiovisuales, y en realidad se hacen cargo de la realidad que se percibe hoy aumentada. No es como un aumento de las condiciones de la realidad actual. Y bueno, eso es crear un mundo también, es para verlo. Me acordé de Ricoeur, que es para mí otro filósofo que influyó mucho desde que estudiaba en mí, que tiene que ver con la idea de que esa metáfora que va a configurar un desdoblamiento de otro mundo, pero de un mundo que parte de en realidad es la única que te permite ver este mundo en el que estás. O sea, esa mirada que en Deleuze es evidente, es una mirada otra. Pienso, me hiciste acordar en el Eternauta de pronto. Bueno. Como la necesidad de crear este mundo. Claro. No se trata de crear otro mundo. El gran desafío del arte, finalmente, aunque parezca paradojal, es crear y creer este mundo. Y como dice Deleuze, en los vínculos, ¿no? En esos vínculos lo creás. Cuando te vinculás, cuando empezás a creer, cuando empezás a salirte del lugar común, digamos, lo que empezás a hacer es recrear los vínculos con el mundo. O sea que lo potenciás al mundo y potenciás las energías de todas las personas que lo habitan, los deseos, las pulsiones. Nada, me parece que eso es lo que más me aporta a mí la lectura de Deleuze, para empezar.
Y creo que también que es lo que le aporta la Universidad Nacional de las Artes a el contexto actual en el que estamos instalados. La necesidad de creer juntos, de revincularnos juntos para volver a creer y crear este mundo que se está destruyendo, ¿no? Me parece que eso no es poco para una práctica universitaria. Es muchísimo. Y es importante tal vez destacar que esta universidad tiene una particularidad que es propia de sus comunidades, digamos, no tiene que ver con una política determinada, sino que tiene que ver con una cultura, ¿no? Es una política, pero es una cultura, o sea, no es un plan político, una planificación política, sino una cultura política de generar una relación entre la producción artística, el cuerpo mismo, digamos, en su espontaneidad, en su improvisación, en todo eso que tiene que ver con la técnica, con el oficio y lo conceptual, ¿no? Entonces, en esa relación se ven producciones que verdaderamente son disruptivas, que son, no sé, nuevas formas de producción de mundo, justamente desde una composición diferente de las artes. Yo lo veo en teatro, por ejemplo, en lo que llaman proyectos de graduación, que es como una cosa que no tiene nada que ver con ningún género existente, ni con una producción independiente, ni con una producción del teatro oficial, ni con una producción privada, digamos, ¿no? Son grupos de estudiantes que están terminando sus carreras y que empiezan a trabajar desde el principio del año, en su último año, en la producción de un espectáculo, en toda la producción del espectáculo, desde el texto dramático hasta la puesta en escena final, con siempre la dirección de un profesional, porque se están recibiendo. Las producciones que surgen de esos proyectos de grabación son algo completamente disruptivo en el mundo del teatro, que después salen, circulan y se vuelven parte de la producción teatral, del teatro independiente o del teatro de festivales, etc. Pero se dan como obviamente por las propias condiciones del curso, por ahí son todas mujeres, entonces una obra de todas mujeres, por ahí son 5 varones y una mujer, por ahí, eso es raro, porque generalmente está feminizada, la universidad tiene una matrícula más femenina. Ajá. Otra cosa que hay que pensar, ¿no? ¿Por qué las artes, salvo en algunas, como la música, la dirección musical, la dirección de orquesta son todos varones, o en el cine, la cámara y el sonido, digamos, en todo lo otro, la verdad es que hay más mujeres que varones, ¿no? Salvo las direcciones también, en teatro y en cine. Pero bueno, son números, son datos de la realidad. Está muy feminizado. Tiene que ver en realidad con la falsa creencia de que el arte no da trabajo. Una cosa muy vieja también, eso tampoco existe. Pero las producciones que salen son producciones que tienen que ver con condiciones particulares del presente de los cursos, de la vida justamente, ¿no? Entonces no es que ponen en escena un texto o que adaptan una película o una obra literaria, sino que generan de la propia necesidad de producir un texto en esas condiciones un otro texto, que de alguna manera muestra esa relación con el mundo, que en este caso es una relación con la propia universidad, pero que los prepara para salir al mundo, ¿no? Que es la idea, los prepara para lo profesional. Yo lo veo mucho eso en los proyectuales de visuales, en los proyectos de grabación de teatro, en las compañías en danza o en folclore, en música, en los ensambles, etc. Me parece que esa relación profesional que tienen en la universidad, porque estudian artes, es única, casi en ninguna otra carrera los dejan, no sé, entrar a un quirófano antes de, bueno, sí, después del primer título de médico podés ir a hacer la residencia, sí, un poco te suelta, ¿no? Hacer un edificio, digamos, solo, esas cosas son mucho más difíciles en otras áreas del mundo. En cambio, en esta se da. Y se da un poco porque no estás afectando ninguna vida ni ningún bien, ¿no? Se supone que el arte no afecta bienes y sin embargo afecta muchísimo el mundo justamente. Y bueno, pero eso libera. Para ir terminando, cuando te escucho frente a
todo el diagnóstico que podría parecer extremadamente pesimista que estábamos desarrollando, veo como una especie de fluencia de alegría en tu discurso, en tu cuerpo, en tu forma de comprometerte, que me parece que está en el interior de esta idea tuya de afirmar la vida, crear mundos, creer en este mundo y hacerlo con alegría, pese a todas las fuerzas horribles y de odio que nos están rodeando. Me gustaría que vuelas un poco sobre esa idea, que no la dijiste, pero que la sentí. Sentí que en esto último que nos estuviste contando, el trabajo concreto de las y los estudiantes de nuestra universidad, hay como alegría, se produce, esta producción de vida se hace desde un vínculo alegre, desde la producción de una cierta alegría. Porque es una alegría que se basa en la creencia. Los estudiantes de la universidad y las personas que eligen hacer arte, que no estén en la universidad, pero que históricamente han hecho producciones artísticas o vincularse, porque también eso, ¿no? Uno tiende a reducir la figura del artista al creador y es un problema, a pesar de que ya está estudiadísimo que eso no es así, se sigue creyendo en eso y cuando se meten a estudiar artes, lo que descubren es esas falacias, ¿no? O sea, cualquiera que participa del proyecto creativo está creando. Y está creyendo en esa creación. Y entonces es increíble la alegría que se genera porque pueden estar haciendo eso, porque se pueden estar vinculando de este modo con el mundo. Y porque se encuentran entre sí. Y ese encuentro entre sí, ¿no? Esas energías que se encuentran, para mí son la estrategia perfecta para ir contra el odio, para ir contra la opresión, para ir contra la guerra, para ir contra el dominio, las jerarquías, ¿no? Que es otro tema que es complicado y que en el arte se trabaja. Si los actores, las actrices dicen, ¿por qué va a venir un director a decirme lo que tengo que hacer? Se trabaja desde la propia producción la jerarquía. En el cine pasa lo mismo, en la música. Se trabaja, se discute el rol, se discute la jerarquía. Entonces, para mí están bien preparados los estudiantes. Salen armados al mundo a poder discutir. Creo que eso es lo que hicimos también desde toda la vida quienes estamos dando clases en estas áreas o quienes pudimos producir artes o estamos contactados con el arte de alguna manera sensible, que no es la de solamente ir a estudiar flauta en la primaria, sino justamente tener esa sensibilidad artística, ese pensamiento artístico, que para mí eso debería ser desde la escuela inicial a todos los que se formen en la escuela, debería insistirse en la relación con el arte, en la producción artística, aunque después se dediquen a cualquier otra cosa, siempre va a estar vinculado con lo humano. Por esto que dijiste, ¿no? Es esta alegría de encontrarme con el otro y hacer algo juntos. Uh-huh. Eso que parece muy básico, que parece muy elemental, es poder discutir con el otro, estar con el otro, encontrarme con el otro, es ya un vínculo que genera una alegría de existir, una alegría de estar junto a alguien, ¿no? Sí, eso. Bueno, muchas gracias Sandra, muchas gracias por la conversación de hoy y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y si quieren más información pueden seguirnos en el sitio de la UNA.